12 del mediodía con 28 minutos, hacen 15 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires y estamos en comunicación con María Pía López, que es socióloga, es ensayista, es escritora, es docente. María Pía, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Carlos? Bien, gracias por atendernos. Eh, quería alguien que me dé soluciones. No, eso jamás. Ay, María Pía. Estamos todos en las brumas. ¿Qué momento? Hoy, bueno, yo estoy... en este programa se habla poco en serio y hoy me agarró de hablar más en serio porque además estoy viendo también que todo que esta mala época está tomando los cuerpos también de amigos y amigas. Se nos enferman los compañeros. Claro. Y pensaba, entre otras cosas que salieron hoy, o que he dicho acá, es que no nos hemos sentido autorizados a decir Milei no puede ser presidente. Y a mí me parece que ahí defeccionamos y no defendimos correctamente las cosas. Yo no sé si esto es plausible, defenderlo de esa manera, pero yo sigo creyendo que este tipo, como el primer día, no puede ser presidente de este país. No sé si... Y me parece que hay que discutir, yo no sé si lo diría que no puede ser presidente, lo que digo es que sí tenemos que discutir que está poniendo en riesgo la democracia. Sí. Que está poniendo en riesgo, digo, todo lo que pasó en el día de ayer, el tipo de medidas que se anunciaron, restricción del derecho de huelga, la represión de todos los miércoles a jubilados, disolución de organismos, lo hacen como si tuvieran una legitimidad y un acompañamiento del 100% de la población después de unas elecciones en Capital Federal, que eran elecciones locales y donde votó la mitad del padrón y ellos tuvieron un porcentaje de esa mitad, ¿no? Sí. Pero es como si estuvieran usando todas las formas legales para irrumpir contra el sentido profundo de la democracia, que es construir una serie de consensos, de acompañamientos, ¿no? Ahora, nosotros como oposición creo que muchas veces nos comportamos igual, con la misma lógica. Bueno, ganaron las elecciones, es que Adorni se llevó unos puntos y puede hacer lo que quiere y hay que bancársela. Es que yo creo que ahí estamos en un momento en que, por lo menos de mi perspectiva, está costando mucho encontrar, es tan veloz, tan violento el modo en que el gobierno actúa frente a modos más tradicionales de hacer política, es tan radicalizado en sus formas también, que todavía me da la sensación de que deja muy en falsa escuadra los modos de reaccionar, el repertorio de acciones de lucha que nosotros conocemos. Eso por un lado para lo que es la movilización social, ¿no? Porque hemos hecho marchas, movilizaciones, no solo por el protocolo represivo, sino que también se empieza a generar una sensación general de que no son conducentes, no alcanzan, no te van a dar bolilla, ¿no? Eso desanima, produce un desánimo. Y por otro lado, y un desánimo que está vinculado a lo que me parece que vos decías hace un ratito recién, que era cómo está afectando la vida de las personas este tipo de régimen, porque la mayor parte de la gente está corriendo atrás del mango tratando de resolver problemas cotidianos, cuestiones muy básicas, y casi sin resto anímico, corporal y para hacer otro tipo de intervención política. Eso y la fuerza opositora principal, ¿no? El peronismo, que es de quien esperaríamos que pueda conducir un proceso de confrontación efectiva, por momentos está, creo, encandilado en las formas de la legalidad democrática, ¿no? Esperando que llegue el turno electoral para producir otra cosa, mientras se asiste a la destrucción del país entero. Mira, acuerdo con eso, tanto que hace un ratito también planteaba me salieron un montón de cosas que no digo porque te
te repito, acá yo trato de entrarle por otro lado a las cosas, por un costado humorístico, que quizá nuestros legisladores nacionales, en Senado y diputados, tendrían que sesionar afuera. Porque cuando a vos te dan para atajar una ley que lo que pretende es destruir cada vez más nuestro modo de vida, a lo mejor no hay que tratarla como si fuera una norma plausible, lógica, racional. A lo mejor hay que irse de ese ámbito y denunciar. Digo esto Sí, respecto de, como vos decías recién, ¿no? De las herramientas que usamos el mismo martillo para cosas que ya no son con martillo. eso, y cuando lo que está pasando, me parece, es que lo que está pasando en el Parlamento, que es muy doloroso también, que es diputados, diputadas, senadores muy, digamos, que comprometidos y que tienen digamos, que vienen confrontando de distintos modos, terminan pudiendo constituir mayorías, inhabilitado todo lo que hacen, porque hay una serie de gobernadores y de legisladores que responden a esos gobernadores que tienen acuerdos muy de fondo. Yo creo que hay algo que es muy difícil de pensar, eso que vos decís que hacer, cómo romper eso, que por momentos yo siento que es una apuesta, una escena en la que perdemos en todos los costados, ¿no? Perdemos en la movilización afuera, cuando se repite la escena de los golpes de la policía, donde cada vez más da la sensación de que esa represión es una represión que está destinada a producir un efecto publicitario, Sí. porque alimentan su base electoral, generando escenas represivas. Entonces, la pregunta es siempre cómo hacemos para dar un combate que no signifique ponernos a disposición de esa escena, porque es evidente a esta altura que no les importa, no está destinado a evitar los cortes de calle, no está destinado sino que la represión está destinada a generar escenas que son intolerables en la vida democrática. Uh-huh. Y al mismo tiempo eso ocurre todos los miércoles, mientras adentro del Palacio se fracasa en los intentos legislativos. Entonces, para mí hay que pensar, imaginar, abrir la imaginación colectiva hacia algún tipo de deslocalización, ¿no? De que las cosas pasen en otra escena, ¿no? Y en una escena que tenga que por ahí en otras calles, en otras plazas, en otros lugares, que seamos capaces de pensarnos fuera del dispositivo en el que nos está encerrando el gobierno, ¿no? Que es un dispositivo que nos produce una profunda impotencia. Tal cual. Estamos conversando con María Pía López. María Pía, yo hace bastante lo charlé esto con Brienza, con Hernán Brienza, sobre por qué nuestros representantes, nuestra dirigencia no tuvo y no tiene actitudes mucho más confrontativas y más claramente opositoras o de denuncia respecto de lo que pasa. Y Brienza ensayaba una cosa como que, bueno, cuando Milei vino con esta idea de la casta, algo les tocó a nuestra dirigencia y que eso los puede haber dejado sin autoridad desde ellos mismos, ¿no? ¿Y pensás que puede ser algo de esto hay? Yo creo también que hay algo que hay que asumir, que el voto a Milei es un voto que yo lo pensaría en dos planos muy distintos. Uno es un voto que es el voto que se expresó bien claramente en el reparto en la ciudad de Buenos Aires esta semana, que es el voto de las clases altas, y que fundamentalmente pasa por el apoyo de los sectores dominantes, del gran empresariado, del capital más concentrado que está aprovechando esta situación para hacer un conjunto de reformas estructurales que solo las puede encarar y llevar adelante con esa violencia, ese desconocimiento sobre las tradiciones democráticas de la Argentina y las instituciones, sí. Alguien como Milei, que está desaforado. Pero lo puede hacer porque está la clase dominante entera sosteniendo ese proceso, sí. A los que no les importa perder en términos inmediatos en algunas cosas, porque lo que calculan ganar es
la transformación de este país en un país donde lo que toda la institucionalidad y los modos de vivir y las convivencias que habíamos construido y que tenían el signo, se habían hecho fundamentalmente bajo el signo de los gobiernos peronistas, pero en general por todos los gobiernos democráticos, puede darse por finalizado ese ciclo. Y después me parece que hay otro voto, que es el que yo creo que es más complejo y que tiene que ver con lo que vos decías recién, que es el voto contra la casta, el voto de muchas personas, de clases populares, de sectores medios, que pusieron en la urna el hartazgo contra una política que se miraba, una clase política que se miraba a sí misma fundamentalmente, que hablaba una lengua propia, que tenía privilegios por todos lados, que tiene, pero esos privilegios y todo eso sigue existiendo. Entonces, ese voto para mí es el voto que está en disputa. Lo que mi sensación es que la oposición que gobernó, o sea, el peronismo, lo que no puede terminar de dar cuenta es su propio fracaso en el último tramo de gobierno. Y es un fracaso en el último tramo del 19-23, ¿no? Y es un fracaso que no se tematiza socialmente, porque el kirchnerismo cuando se habla casi en términos de que el fracaso obedece solo a las intenciones débiles de quien estaba gobernando como presidente. Sí. Y a mí me parece que hay bastante más para pensar de eso, y bastante más para pensar respecto de los modos de hacer política, de las lógicas de construcción colectiva, de la cerrazón en los modos de pensar colectivamente y de la imposibilidad de, por momentos, explicarle a la población, explicarnos a los ciudadanos, cuáles son los efectivos obstáculos de esa política, ¿no? Eso me parece que faltó y falta todavía a varios años, ¿no? Entonces, yo lo que percibo a veces es que es difícil oponerse si no se es capaz de dar cuenta del proceso entero que lleva a este tipo de gobierno, ¿no? Y donde tenemos quienes fuimos parte del gobierno anterior, aunque sea efectivamente, no porque lo hayamos sido realmente, sí, efectiva políticamente, tenemos que poder dar cuenta de eso, ¿no? Ahora, María Pía, en esta cosa tan confusa que estás describiendo, yo estoy tentado a incluir el dilema en la provincia de Buenos Aires, no ya de los actores políticos, sino de las dos ideas estas de nacionalizar o municipalizar las elecciones, que me parece que quizá no sea eso quizá ese no sea el dilema, la nacionalizamos o la municipalizamos, y que quizá el problema esté pasando por otros lados. Yo creo que mi impresión es que nunca fue verosímil ese dilema. Que es el dilema por el cual se puso en juego la división de distintos sectores en relación a eso. Me parece que el problema de fondo es un problema respecto de lo que sabemos que es clave en toda experiencia de peronismo, que es el problema de la conducción, que se expresa en cada momento electoral alrededor de la cuestión de quién tiene más fuerza en definición del contenido de una lista. Eso siempre es un dilema, diría que es un dilema que arrastra todo movimiento complejo, que en el peronismo tiene además una especial problematicidad, porque el peronismo cada oleada del peronismo lleva un nombre propio. No solo el peronismo sí tiene un nombre propio, sino que sí, su último tramo también viene de un nombre propio, y entonces el kirchnerismo digamos, como pone en juego al poner en juego ese nombre, también pone en juego el problema de si se abre lo suficiente como para que otras personas tengan poder de decisión en algo que lleva el propio nombre. Ese es ese problema, y no hay estructuras que resuelvan eso, como hay en otros partidos, como se conoce claramente el ejemplo regional que todo el mundo reconoce y sabe, que es el del Frente Amplio Uruguayo, que tiene cantidad de mecanismos por los cuales resuelve todas estas situaciones. En el caso argentino siempre es un problema de la conducción, es un problema lo que se ha llamado dentro del peronismo también trasvasamiento, que se nombra todo el tiempo como algo deseable. Se nombran dos cosas como deseables. Me acuerdo que en Néstor también estaban muy presentes, que era transversalidad y trasvasamiento, ¿no? Sí.
Una, el desborde hacia los otros actores del sistema político, y la transversalidad y el trasvasamiento, un relevo generacional, una incorporación de nuevos actores, etc. Bueno, las dos cosas siempre fueron y son problemáticas dentro del peronismo, y a mí me parece que eso es lo que está en juego, no es la discusión municipal, si se piensa local o nacionalmente las elecciones, sino esta otra dimensión, que hacer un problema alrededor del orden de la conducción, y que no termina de ser explicitado, y cuando es explicitado se explicita mal, porque se explicita en términos que refieren a personas y a voluntades de personas, con la idea de desagradecimiento, desobediencia, traición, etcétera, no terminan de conformar la conversación política. Yo siento que estamos lo mismo que y que al mismo tiempo no termina de conformar una conversación política que puede incluir a personas que están 2 metros alejadas de esa discusión. Quiero decir, hoy el dilema, lo que decíamos, la mayor parte de las personas está con problemas, con el pagar los alquileres, tener o no tener laburo, los despidos, la plata que no alcanza, las escuelas que no funcionan. Si estamos, no conseguís un turno en una obra social, digamos, todo lo que sabemos que es una vida cotidiana complejísima, y que en el mundo popular está cada vez más compleja, sí, esa vida cotidiana. Entonces, la conversación política tendría que poder poner núcleos que hablen de la posibilidad de reparar todo eso. Si los núcleos de la conversación política son núcleos de conversación política que hablan de cuándo es la fecha de una elección, bueno, nadie va a tener interés en eso, y nadie va a tener tampoco interés en ir a votar, como vemos que está ocurriendo en todas las elecciones en todo el país. Uh-huh. Ahora, hacia adentro de esta fuerza, como vos decís, ¿no? Que no llega a ser la conversación política de quienes participamos de este sector político, porque estamos en otra, o sea, al mismo tiempo refuerza la idea de, es horrible, ¿no? Pero refuerza o podría reforzar la idea de casta. Si uno se siente alienado de la cuestión de la conducción y el trasvasamiento de la conducción, la transversalidad. Sí, por eso a mí me parece que es como el momento clave donde muchas personas estamos esperando una palabra que no sea una palabra de encierro, ¿no? Que no sea una palabra de temas que ya se resolvieron, que se resuelven en mesas chicas, una palabra que aparezca pudiendo decir ese dolor, ¿no? Porque yo creo que Milei, y ahí es un tema que me parece que tenemos que también poder pensar, que Milei de algún modo le habló al dolor de mucha gente. Uh-huh. Le habló a la falta de horizonte, le habló al cansancio, al hastío, le propuso acá como respuesta a todo eso un orden que desde mi perspectiva es un orden distópico, es decir, un orden donde todas esas vidas van a estar peor de lo que estaban antes, no mejor. Pero incluso les habló desde su propia existencia de persona al borde, ¿no? Y entonces me parece que esa palabra, que ahí tuvo una resonancia, que es poder hablarle de un dolor a otro dolor, digamos, uh-huh, esa palabra más ahuecada, si querés, más rota, más diciendo estamos en problemas, no está apareciendo desde la oposición. Uh-huh. No está apareciendo, incluso no apareció en la campaña de Buenos Aires, ¿no? Donde el candidato opositor, Leandro Santoro, que mejor le va, hablaba como ganador durante la campaña. Sí. Y yo tengo la impresión de que hay algo que el tipo de promesa tiene que partir de promesa, tiene que tener algún grado de imaginación, de salto, de ruptura y de radicalidad, ¿no? Y también de reconocimiento de ese daño. Para que esto, a ver, para ponerle un cachito de una lucecita entre tanta cosa neblinosa, no sé si viste alguno de los análisis sobre esta elección en la ciudad, que bueno, si bien fue la elección en la ciudad de Buenos Aires, es una especie de encuesta grande. Se vio que en los electores, en el electorado de bajos ingresos, se eligió a Santoro.
Esto lo podríamos tomar como un lugar por donde empezar a laburar digamos, y ver que hay, que la gente, que por lo menos hay una parte del electorado que como se volvió más pobre, se avivó, por decirlo con palabras sencillas. A mí me parece que ahí hay dos datos confluyentes. Uno que es un dato que efectivamente es muy alentador, que es como la clarificación en términos de clase del voto en la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. El sur votando oposición, el norte votando con todo a Dorni. Digo, ahí me parece que hubo una claridad que no había durante el momento del macrismo, donde el macrismo lograba ganar los sectores, ganar a los barrios populares, sí, muy fuertemente con una militancia muy específica. Incluso hay un dato más que abona esto, que es que en la zona de Soldati, donde se tuvo los mejores resultados, es la zona también de militancia de Salvatierra, digamos, es decir, que hubo una lista que alojó también trayectorias y figuras que no vienen de la clase política tradicional, y eso fue reconocido por el electorado. Eso me parece un dato muy importante porque señala un horizonte, digamos, hacia dónde se puede ir en la composición de la lista, y en esto que vos venías diciendo, que es la ruptura con la imagen del encierro a la casta, ¿no? La incorporación de militantes populares produce otra relación con el electorado. Y por otro lado, pero el dato que a mí me parece preocupante en esos mismos números es que fue en las zonas más populares donde bajó más el caudal de votos. Ajá. La cantidad de gente que fue a votar. Sí. Y eso sí es preocupante. Este tipo de gobierno, como el de Milei, se puede sostener sobre la base de una democracia vaciada. Es decir, mientras más gente sienta que no tiene nada que hacer en las urnas, que el voto no le cambia nada, que igual la va a pasar mal, es decir, mientras más visiones apocalípticas haya, y más desgano y más desánimo, mejor ellos tienen más chances de gobernar. Entonces, ahí a mí ese dato me pareció más preocupante, que es el dato de que, bueno, más gente siente que con eso no tiene mucho que ver, ¿no? Claro, claro. María Pía, sé que te tenés que ir y gracias por darnos este rato para charlar con vos. Te mando un cariño grande. Te mando un abrazo, Carlos, y a todos. Un abrazo fuerte. Hablábamos con María Pía López, socióloga, ensayista, escritora, docente. Ya venimos. Luces.